it's over before it even starts. A mí me gustan mayores, esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme, que me vuelva loca, loca, loca. Hola, ¿qué tal? El siguiente ejercicio es el número 1 y consiste en lo siguiente. Se obtiene un crédito por 180,000 pesos a 160 días con 15% de interés anual simple. La pregunta es, ¿qué cantidad debe pagar al vencerse su deuda? Para poder resolver el problema, debemos obtener los datos del mismo. Nos dice que tenemos un capital de 180,000 pesos, así como una tasa de interés del 15% anual, la cual dividiremos entre 100 para así obtener un resultado de 0.15. Como último dato, tenemos el tiempo, que son 160 días, pero como la tasa de interés es anual, se divide en 160 entre 365, que son los días del año, que nos dará un total de 0.438. Ahora bien, la fórmula que utilizaremos para resolver el ejercicio es la siguiente. Monto es igual al capital por la multiplicación de 1 más la tasa de interés por el tiempo. Por último paso, debemos sustituir los datos dentro de la fórmula, teniendo como capital 180,000 por 1 más el resultado de multiplicar la tasa de interés siendo esta 0.15 por el tiempo, que es igual a 0.438, dándonos un resultado preliminar de 180,000 que va a multiplicar a 1.0657, obteniendo un resultado final de 191,826 pesos, que es la cantidad que se deberá pagar al vencerse la deuda. Hola, ¿qué tal? Este es el ejercicio número 2. Una persona adquiere un terreno que cuesta 220,000 pesos. Si suponemos que el terreno aumenta su valor en forma constante y a razón de 0.2% mensual, ¿cuál será su valor después de 2 meses? Bien, para empezar, tenemos que identificar cuál es la pregunta inicial, es decir, ¿qué es lo que se nos pide en el problema? En este caso, la pregunta es, ¿cuál será su valor después de 2 meses? De aquí partiremos para resolver el problema. Para tener un mejor orden, anotaremos todos los datos que poseemos, empezando por el capital. El capital es de 220,000 pesos, que eso es lo que cuesta el terreno en ese momento. El tiempo son 2 meses, que es lo que se nos presenta en la pregunta más adelante. La tasa de interés es de 0.2%. Esto es solo un tipo de interés que es presentado en porcentaje. Es por eso que lo tenemos que convertir. Esto se hace simplemente dividiendo el 0.2% entre 100. La fórmula que utilizaremos para resolver el ejercicio es la siguiente. Capital multiplicado por 1 más la tasa de interés por el tiempo de la operación. Ahora bien, para resolver el ejercicio necesitamos sustituir los valores dentro de la fórmula. Capital son 220,000 pesos multiplicado por 1 más la tasa de interés, que fue la división que realizamos de 0.2% entre 100, y eso nos daba a 0.002 multiplicado por el tiempo, que son 2 meses. Recuerda siempre empezar por los paréntesis. En este caso se multiplicaría primero 2.002 por 2, a lo que nos daría resultado de 0.004. Esto se sumaría con el 1, entonces quedaría 1.004 por
220,000 pesos. El resultado sería de 220,880. Por lo tanto, esto sería el valor de lo que costaría el terreno en 2 meses. Hola, este es otro problema de interés simple. Y problema número 3. Los movimientos de la cuenta de un cliente fueron: el saldo registrado el 14 de febrero fueron 450. Este lo tomaremos como el saldo inicial. Luego hubo un cargo el 27 de febrero de 150 pesos, un abono el 31 de marzo de 400 pesos, un cargo el 15 de abril de 1,000 pesos, un cargo el 30 de abril de 100 pesos. Si el almacén cobra un 14% anual de intereses, ¿qué cantidad deberá pagar el cliente el 15 de mayo para saldar la cuenta? Tenemos que obtener la cantidad que deberá pagar el cliente el 15 de mayo para saldar la cuenta. Vemos que el capital o el saldo inicial son de 450 pesos, la tasa de interés 14% anual y el tiempo dependerá de los días transcurridos. La fórmula que utilizaremos es donde monto es igual a capital que multiplica la suma de 1 más la multiplicación de la tasa de interés por el tiempo. Ahora sí, manos a la obra. Tenemos que capital es a 450, el interés es de 0.003835. Este se obtuvo haciendo la división de 0.14 entre 360 y el tiempo es igual a 13 porque hace referencia a los 13 días que transcurrieron. Sustituyen los datos en la fórmula y se hace el desarrollo de la misma. El segundo periodo, los datos que utilizaremos es C igual a 602.2438, la misma tasa de interés, y ahora el tiempo es igual a 32. Se sustituyen los datos donde da como resultado que el monto es igual a 609.6357, a este se le restan 400 que fueron abonados y como nuevo saldo tenemos 209.6357. En este periodo se usa el nuevo saldo 209, se sustituyen datos y se obtiene 210. Se utiliza el nuevo saldo y nos da como resultado 1317. Por último, sustituiremos datos en la fórmula, nos da 1325.37, que es lo que debe pagar el cliente. ¿Qué cantidad de dinero colocada en una inversión de renta fija que paga 10% de interés simple anual produce intereses mensuales de 450 pesos? Primero vamos a tomar los datos que nos da el problema. Nos dice que es un tipo de interés de 10% anual. Queremos obtener intereses de 450 pesos mensuales. Por lo tanto, el tiempo que nos interesa analizar es el de un mes. Lo que necesitamos saber es cuánto dinero colocar en la inversión para obtener intereses de 450. Lo que queremos saber en realidad es el capital. Usaremos la siguiente fórmula, que nos dice capital es igual al interés entre la tasa de interés por el tiempo. Vamos a sustituir los datos en la fórmula. El interés que tenemos que obtener es de 450. Después tenemos que poner la tasa de interés. Para ello vamos a dividir este 10 entre 100 y nos da 0.1, es el que vamos a poner en la fórmula. Ahora vamos a escribir el tiempo. Tenemos un mes. Sin embargo, la tasa de interés es anual, por lo tanto, tenemos que escribir el tiempo en años. Un mes es un doceavo de año, ya que el año tiene 12 meses, por lo tanto sería un doceavo, ya que está sustituido en la fórmula. Realizaremos las operaciones. Para ello vamos a multiplicar 0.1 por un doceavo y nos da este resultado. Es importante poner todo para que no nos varíe el resultado en decimal. Ahora tenemos que dividir 450 sobre el resultado y nos da la cantidad de 54,000. Para corroborar, sacamos el 10% de 54,000 y nos da 5,400. Lo dividimos entre 12 y nos da 450. Podemos ver que el resultado es correcto.
Ejercicio 5. ¿Cuál es el saldo al 1 de junio de una cuenta de crédito a la que se le carga mensualmente 18% de interés simple anual y que ha tenido los siguientes movimientos? Lo que vamos a hacer es suponer los cargos al iniciar el mes. Entonces, en marzo se tiene un saldo de 850 y adicionalmente se hace un abono de 150. Tenemos 750 pesos hasta ese momento. Luego se hace un cargo de 450, entonces se cobran 450 más en marzo. Al finalizar debemos 1150 pesos. Y a ese 1150 se le cargará el 18% de interés simple anual. Entonces 0.18 por un doceavo da 17.25. Entonces en marzo estos 17 más estos 1150 tenemos 1162.25 pesos que tiene de deuda en marzo, que sería al iniciar abril. Al iniciar abril tenemos esta cantidad. En abril no hay ningún movimiento, ni cargo ni abono. Entonces esto quiere decir que a este mismo dinero se quedó congelado todo el mes de abril. Pero terminando el mes de abril y pasando al 1 de mayo, se le aplica un interés del 18% por un mes más, que fue el mes de abril. Entonces, el interés da 17.51 pesos. Estos 17 más estos 1162 da al 1 de mayo, está debiendo 1179.76 pesos. Entonces, esto en mayo se tiene. Y en mayo hace dos abonos, 200 y luego 250, es decir, le resta 450 pesos a esto. De tal manera que al finalizar de mayo debe 729.76 y a este valor se le aplica la tasa de interés del 18% durante un mes, teniendo 10.95 de intereses. A esto se le suma esto y nos da un total al 1 de junio de 740.71 pesos a pagar.